¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista que vamos a realizar. En este caso, muy contento de tener frente a mí a Jorge Torres, bueno, conocido en realidad más como Georgie, eh, al cual le vamos a hacer una serie de preguntas sobre su participación en la escena trujillana, especialmente en la escena metal trujillana, y vamos a ver qué tal nos va. Te voy a plantear la primera pregunta, Jorge, y luego al Ujú. momento de responderte te presentas también por allí. Respecto, bueno, en primer lugar, sobre el inicio tuyo en la escena, hay una anécdota, bueno, que ya en otras entrevistas Abdul las contó, pero que luego tú diste algunas precisiones acerca de cómo te encontró y esta situación, ¿no? Que finalmente te llevó a participar en una banda. Eh, Cuéntanos un poquito cómo fue esa parte, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por esta oportunidad, Eder. Habíamos tenido algunas conversaciones anteriores, pero creo que ahorita podemos tener un diálogo bastante interesante de esta manera más directa, ¿no? Saludos a todos muchachos que están viendo esta entrevista. Mi nombre es Jorge Torres Jagger, soy, bueno, como dice Eder, todo el mundo me conoce como Georgie. En las últimas épocas ya de las bandas ya aparezco como Darkest más que otra cosa. Eh, bueno, en realidad sí, yo inicio mi vida dentro de la escena metal en el año 93, es el primer semestre más o menos. Yo tenía 12 años aproximadamente. La manera en que escuché la música en realidad no tiene mucha importancia, pero sí llegué por unos amigos del colegio, quienes tenían hermanos mayores y habían escuchado de Dresser y me acompañaron saliendo de una función de títeres, me acuerdo, estaba en primera y secundaria y saliendo una función de títeres del INS, me dijeron vamos, y nos fuimos al sótano de Ayacucho, después terminé llegando a la tienda de Chupo y ya comencé a ser un poco más asiduo escuchando, ¿no? Desde esa época. Mi primer concierto también fue en el Aquarium en el 93 con Anal Vomit, entre otras bandas. Y poco a poco comencé a ser amigos en distintas índoles. Bueno, yo crecí en la organización Palermo y el lugar Estabas está rodeado de metaleros ahí, rodeado ¿no? de gente que está metida entre toda la escena, no metal, la escena sub, ¿no? Ah, Porque en claro. realidad metaleros dentro de Palermo éramos muy pocos. Y más bien, a pesar de tener cierto grado de amistad con Paco Rojas de Demencia, con quien yo más paraba en esa época, bueno, que son los años de los 14 años, más o menos 15 años, era con Carlos Asalto, ¿no? Un personaje muy conocido y versátil dentro de la escena sub. Un buen amigo, una persona a quien aprecio mucho, el guitarrista, el cantante de Los Contras, Club Hipertensos, Coqueta Sniff, Enfermedad, entre otras, ¿no? Tiene 50.000 proyectos el hombre y todos de una calidad bastante peculiar, ¿no? Muy bueno dentro de todo. Pero bueno, es allá en el año 95, 96 en el que a mí se me da por el hecho de aprender a hacer voces guturales, porque empecé, a diferencia de lo común, que empiezas con lo más suave dentro de un género y vas a lo más fuerte, yo empecé directamente con lo más fuerte. Empecé a escuchar death metal desde chiquillo. Me gustaba enormemente, me gusta un montón. Y comencé a intentar hacer voces guturales. Es más, recuerdo que en un concierto en La Bóveda le pregunto a Juan Puz, mi guitarrista y vocalista de Gore, y en ese tiempo de Nada Gómez, cómo hacía las voces guturales y me dio ciertos tips. Entonces yo me pasaba todo el santo día, los fines de semana, con Practicando. cassettes de death metal, intentando sacar las voces hasta que por ahí comenzaban a salir, ¿no? Y comencé a hacer voces guturales, siendo todavía un adolescente. Y justo parábamos tenía un muy buen amigo en ese tiempo, creo que todos lo conocen, es el gran Alfredo Morales Cavallini, más conocido como el Sepul, con quien parábamos de arriba para abajo. Eh, y él me comentaba pues, ¿no? Que él quería hacer metal, que quería cantar en una banda, que formó su grupo, se llamaba Mutilación, yo formé el mío, que en ese tiempo no tenía ningún tipo de estilo definido, era básicamente noise. Pero yo solamente, lo único que me interesaba era hacer gritar, nada más. No me interesaba nada absolutamente, simplemente era hacer bulla, ¿no? Y me sentía como una especie de catarsis adolescente.
Lo caso. Eh, Fue en el 97 en el que yo estoy yendo un día a Dresser, usualmente don Víctor Izquierdo, que era el dueño de la tienda, llegaba pasada las 6 de la tarde con los cassettes que le pedían, ¿no? Los cassettes y los videos en VHS. Cuando de pronto se me acerca alguien, tenía 16 años, me toca el nombre y me dice, hola, ¿tú eres Jordi? Y le digo, sí. ¿Cómo estás? Yo soy Abdul, me han dicho que tú cantas death metal. Y digo, sí. Mira, ¿sabes qué? Toco en una banda, nos gustaría probar, ¿no? Me dio la dirección, me dio el nombre de la persona, justo quedaba en Palermo también la dirección, entre Palermo y Aranjuez. Y bueno, entre nervioso, temeroso y al mismo tiempo emocionado, recuerdo haber ido a la casa de Nito Delgado, que era el guitarrista y fundador de Aratron. Tocó la puerta y ellos estaban esperándome, pues, ¿no? Estaban Carlos, estaban Nito y estaba Blue. Y comenzaron a mostrarme las canciones, me dieron la letra, Nito hizo las voces a su estilo y me dijo, queremos que cantes esta canción, a ver, me enseñaron los tiempos, los compases, Era Cruzada, me acuerdo el nombre de la canción. Y bueno, comencé. Se quedaron mirando y me dijeron, ok, cantas con nosotros. De ahí comencé con la banda, ya en algo un poco más estructurado, más serio, digamos, de alguna manera, ¿no? Y justo en ese año, para el Festival de la Música, que si no me equivoco se daba en el mes de junio, de la Alianza Francesa, me dicen, pues, vamos a presentarnos, ¿no? Y yo, vaya, qué bacán. ¿Cómo te Y nos tocó, sentiste en en ese momento? ¿Ah? hermano, si te contase, era rarísimo, ¿no? Porque una cosa es ser espectador en un concierto, otra cosa es estar encima de la tarima por primera vez, todavía siendo un chiquillo, ¿no? 16 años, claro. Eh, yo, Petete, te había contado alguna vez que él estaba en el coro del colegio claretiano. Ambos estudiamos juntos en el colegio, somos de la misma promoción y ambos habíamos estado en el coro del colegio también, ¿no? Entonces, habíamos participado en algunas cuantas cosas, pero es muy distinto estar tú como vocalista de una banda dentro de una escena diferente, ¿no? Porque no era un concierto metal o subte, sino era algo donde había distintos tipos de música Festival, ¿no? Por y supuesto. distintos tipos de gente, era un festival distinto, diferente. Y nunca me voy a olvidar, esa siempre la tengo en la cabeza, ¿no? Nos presentan, subimos al escenario y, y la gente estaba sentada en las gradas, ¿no? La gente estaba sentada en las graderías mirando nada más. Yo chiquito, pues, ¿no? 16 años. Comenzamos a tocar y la gente nos miraba, no hacía nada, no se movía. Y yo sentía mis piernas temblar, ¿no? Sino que como el pantalón negro era un poco holgado y no se notaba nada. Y en una de esas se me acerca Nito al oído y me dice, oye, ya te pasaste un tiempo, entra en esta. Y yo comienzo a lanzar los gritos y el segundo tema la gente comienza a bajar de las gradas, comenzó el polvito y fue una experiencia muy Pero, interesante, ¿no? Y es así como básicamente comencé dentro de las bandas. Año 97 fue, junio del 97 fue mi primer concierto dentro de la escena subte, ¿no? bacán, mira, qué interesante. Bueno, ya en realidad, como comenta Jorge, habíamos charlado un poco por estos medios virtuales, intercambiando un poco de información, pero qué distinto se escucha ahora que me lo cuentas con gestos y todo, se identifica una emoción, en realidad hasta yo me he emocionado, ya me imaginaba un chibolo de 16 años por primera vez en un concierto, recontra chévere realmente. Mira qué bacán, y bueno, por lo menos ahí estamos marcando un inicio respecto a tu influencia dentro o tu inserción, perdón, dentro de la escena. Eso es un aspecto muy fundamental. Antes de ingresar a esto de lo que corresponde con las bandas, quiero consultarte acerca de tus influencias musicales, sean externas o nacionales también, y por qué no, quizá alguna influencia local, ¿no? Trujillana, que seguramente ha habido, ya me hablabas hace ratito de Carlos García El Asalto y de repente por ahí otras, ¿no? Mm. Bueno, en esas épocas me gustaban mucho tres bandas bien marcadas. Cannibal Corpse con Chris Barnes en las voces, ¿no? Era época ir en Back to Life, Tomb of the Mutilated, era alucinante, ¿no? Y me acuerdo
repetir un EP que tenían que hacer, que era el EP de Hammer Smash Face con este cover de Zero the Hero. Estaba Destrucción, hermano, destrucción. Estaban esa banda, otra banda que siempre me causó, hasta ahorita siento que es una de las mejores bandas que escuchaba, que es Sinister. No, me encanta mucho, es más, por ahí en unos videos aparecía algo con un polo que me pintó la gata con la portada de Diabolical Summoning. Me encantaba. Y bueno, entre esas dos y la otra banda que tenía mucha potencia también era The Eyesight, ¿no? El amor, entre otros discos, eran geniales. Bueno, esa influencia de death metal fuerte. Había otras bandas que también escuchaba y que me gustaban mucho, ¿no? Como Baphomet y Sinca, ¿no? Entre otras. Pero estas estaban todo el tiempo en mi Walkman, ¿no? Estas bandas las escuchabas en primero de Todo el tiempo. secundaria. Todo el tiempo. Claro. Imagínate, hermano. No, en realidad yo comencé con el Cross Sticks de Sinister. Por eso es que ese disco yo le tengo un amor único, ¿no? Y siempre me gustó. Entre el Cross Sticks y el Diabolical Summoning me parecen de lo mejor que pudieron hacer Sinister, aun cuando vinieron otros buenos álbumes también, pero es que hay una conexión emocional, sentimental, ¿no? Por ahí creo que se marca la situación. Me gustaba ese sonido de Sinister que no solamente es rápido y fuerte, sino que también es oscuro. Y ese era el sonido de death metal que me gustaba, ¿no? Algo también que puedes encontrar un poco en The Eyesight. Y bueno, en Cannibal Corpse por la rapidez, por la fuerza y el tipo de voz que tiene Barnes, ¿no? Entonces esas eran mis influencias básicamente en su tiempo. Como te repito, escuchaba otras bandas que también tenían lo suyo bastante interesante, y aquí ahora tal vez con el tiempo uno comienza a valorar un poco más, ¿no? Pero en esos tiempos eran los que más me influenciaban, ¿no? Los que más influían en mis ganas de querer hacer death metal. Porque siempre tuve ese sueño de querer hacer death metal, no quería, no, qué trash, no. Otro no. Me gustaba, me parecía interesante, pero era, qué bonito, ¿no? Pero el death metal era lo que me tenía aquí todo el tiempo en la cabeza. Y era interesante, pues, ¿no? Querer encontrar ese cómo cantar y hacer las cosas. Siendo un chiquillo, pues, ¿no? En bandas peruanas había escuchado muy pocas en esa época. Con las justas creo que había escuchado parte de Inal Vomit, había escuchado Sepulcro, bueno, Mortem, porque le compré el demo de Vomit of the Earth a Chupo, y alguna que otra banda más en ese tiempo, no recuerdo más, Cranium, no recuerdo qué otra más, en serio. Ya después con el tiempo comencé a escuchar unas cuantas aparte, pero sí, mi influencia iba más por ese lado, ¿no? Era por ahí como era. Y de aquí, bueno, cuando ya te insertaste en la escena trujillana, ¿qué artistas en ti no influenciaron de todas maneras? Que no necesariamente tiene que ser de la onda metal, ¿no? Sino más bien de repente por otro lado, porque de alguna manera musicalmente uno aprende cosas, ¿no? ¿Qué artista de aquí de Trujillo te impresionó, te emocionó, ¿no? Si es que hablamos de esos años, Demencia tenía un estilo diferente, ¿no? Demencia tenía un estilo más grindcore, y las cosas que usaba Oscar, una especie de guturales, me llamaban mucho la atención, aun cuando los vi en vivo solamente unas 2 o 3 veces, si no me equivoco. Pero me gustaba porque era tal vez lo más cercano al estilo que yo buscaba, ¿no? Ese sonido entre sucio y fuerte. Pero después había escuchado Terror, me parecía interesante, pero dentro de todo, como te decía, el thrash me gustaba, sonaba bonito, pero solamente sonaba bonito para mí, no era algo que me jalara mucho. Incluso con Aratron, ¿no? Incluso con Aratron en su momento, cuando lo escuchaba con las voces de Nito, no me parecía algo más o menos, pero no, sí, no sé, nunca me terminó de cautivar mucho en sus inicios, ¿no? No sabría decirte si ahora, cuando escucho los demos de esa época, porque grabamos con Aratron en el 97, terminaría de gustarme todo. Hay alguna que otra canción en la cual sí le tengo un aprecio bastante fuerte, como por ejemplo es el caso de la canción de Führer, que dura como 11 minutos.
pero es por los gustos mismos, ¿no? Es por el tipo de música que tiendo a escuchar. Como te decía hace un rato, el hecho de que yo sea metalero, porque yo me sigo considerando metalero, sigo consumiendo metal, sigo escuchando y de una manera u otra tengo la conexión ahí. No significa que no escuche otros estilos musicales. No, me gusta la música clásica, que la escucho de vez en cuando, dependiendo del momento en el que estoy también, o a la actividad en la que me esté desenvolviendo, la escucho. Porque si, por ejemplo, estoy en un salón de clases dictando una asignatura, no voy a estar poniendo Cannibal Corpse mientras mis chicos están trabajando. Sería un loquerío total. Y escucho todo un poco, pero eso, bueno, en fin. Así que por ahí va más o menos el gusto dentro de lo que era metal. Fuera de lo que era metal, como te digo, pagaba mucho con Asalto, escuchaba las locuras que él componía y me llama mucho la atención, ¿no? Los contras eran bastante particulares, me parecen súper chéveres. Yo por ahí debo tener el demo en cassette. No tengo muchos de esos cassettes en realidad conmigo, pero esa versatilidad que él tiene era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Aparte del tipo de persona que nos estamos hablando de los vínculos amicales y musicalmente hablando. Y era así, ¿no? Más que otra cosa. Y aparte hay una diferencia muy grande entre cómo se dan las cosas en la escena ahora, o bueno, hasta algunos 5 años, que fue el último tiempo en el que yo me estuve involucrando un poco, o 5 o 6 años, y cómo se daban en los 90, pues, ¿no? Donde todos tocábamos con todos. Tú te ibas a un concierto donde supuestamente venían la metal y que encontrabas a lo que es Pergesia, ahora Extraño Deseo. Encontrabas a Psicoterapia, lo que pues se llamaría cultura urbana y ahora cultura, ¿no? Entonces, todos tocaban con todos, no había rochas, al menos en el tiempo en que yo inicié, en el tiempo en que yo comencé a ir a los conciertos. Mira qué interesante. Y bueno, mientras te escuchaba me ponía a pensar, ¿no? Cosas como tú me decías las bandas que tal vez en secundaria escuchabas y yo recuerdo mucho también cuando yo estaba en la secundaria, escuchaba Stephen Korn y llevaba los discos al colegio y mis compañeros rezaban para que no les pase nada malo en las noches, ¿no? Qué interesante Pucha, si te contase lo que me pasaba en el colegio. Bueno, creo que ahora como docentes lo revivimos también, ¿no? Sí, pero es diferente. En realidad, mira, no hace mucho me invitaron a unos grupos de WhatsApp de los dos colegios en los que estuve en secundaria. No voy a decir nombres de los colegios. Claro, claro. Pero yo estudié los 3 primeros grados en uno y justo en esa época es donde yo comencé con ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, yo andaba con mi Walkman, iba para abajo. La vez pasada leí, perdón que me interrumpa un poco, leí en Facebook que Mito Espíritu había puesto que lo habían llevado a la dirección por escribir nombres de bandas en su cuaderno y en las carpetas. Bueno, yo también tendía a hacer eso en mis cuadernos, que los forraba de negro, les ponía logotipos, pues no, los dibujaba con los distintos colores de lapiceros y por lo demás. Y entré a trabajar y justo les comentaba eso a estos chicos en mi promoción, por ejemplo, oye, Jorge, ¿por qué te fuiste del colegio y te cambiaste al otro? Yo, miren, lo que ocurre es esto de aquí. En, en este colegio X entró como el encargado de un ex militar, una persona bastante mayor. Y bueno, pues como todo el mundo habla del metalero, y de esto y lo otro, me comenzó a ojear, pues, ¿no? Y todos los días me llamaba Ove, porque yo estaba en tercero de secundaria. Me pedía que le muestre mis cuadernos, que si tenía dibujos, por qué tenía esos dibujos. Me encontraba cassettes, me los voy a llevar, se los llevaba. Después información hacía Roche, que su hija le había traducido las letras. Mentira, ¿no? Pero simplemente era por jorobar, por joder. Moderno, Y ¿no? era tanto el asedio que me llegó, oye, yo no tengo por qué estar soportando este tipo de cosas, ¿no? Y hablé con mi familia y dije, cambio, ¿no? Y me terminé cambiando de colegio por eso. Ay, mira, qué delicadito se cambió de colegio por algo así. No, pero en realidad era bastante incómodo la situación, bastante incómoda la situación, ¿no? A ti tú dices tus compañeros te rezaban, pero que el otro brother era el que estaba Claro, por supuesto. malo. Y esto en realidad corrobora mucho de los testimonios que bueno, nos comentaban algunas personas a las que yo he entrevistado, es la estigmatización del metalero en la sociedad, ¿no? Eso que sin lugar a dudas existe. Bueno, tal vez ahora no se nota mucho, no lo sé, pero quizá antes por una cuestión meramente religiosa se denotaba aún más, ¿no?
Bien, ahora, bueno, yo en realidad comencé a conocer un poquito acerca de lo que tú habías hecho musicalmente hablando, cuando y justo hablábamos hace un poquito, Ronald me vendió un tape de Incinerate. Y bueno, yo comencé a escuchar a partir de ahí, me gustó mucho, luego el material que tú me mandaste también, y pude ya corroborar muchas cosas, ¿no? En esta tercera pregunta quisiera que me comentes acerca de las bandas en las cuales participaste. Tengo entendido pues obviamente que Saharatron, Hijos de la Nada, Sabatán, que posteriormente sería Incinerate, y también Estigia. De Ujú. repente algunos recuerdos por allí, si tienes algunos años también sería muy interesante. Y bueno, como te comentaba, yo comienzo con esto de las bandas 95, 96 más o menos, que nos íbamos a cualquier sala de ensayos, hacíamos un poco de bulla y era como un entrenamiento, digamos, a mi voz, a mi garganta, la gárgara de vidrio. Y, y de ahí fue el 97 que comenzamos a ensayar, a tocar con Aratron. Fue en diciembre, no, fines del 97, no recuerdo exactamente el mes, pero que tomamos la decisión. Bueno, yo había hecho había borrado mis propinas así, ¿no? Y ahora les digo, gente, ¿qué les parece si nos metemos a grabar algo así, ¿no? Y terminamos yéndonos a MQ, a Marco Quispe, que no hace mucho cumplió 25 años, creo, Sí, correcto, correcto. ¿no? Justo estábamos viendo De eso por existencia redes. como estudio. Y entramos pues a grabar un semidirecto, ¿no? Un semidirecto donde grabamos primero toda la música de corrido, encima les montamos las voces y al final llegó Ludwig e hizo los punteos. Marco nos ayudó con los punteos en una o dos canciones, si no me equivoco, porque Ludwig no sé qué inconveniente tuvo. Y esa grabación nos sirvió para poder llegar a Cajamarca, ¿no? Algunos amigos de Abdul vivían en Cajamarca, tenían contactos y dieron estos tapes a Oscar Pajares, que tenía un programa en Radio WN, y también a Miki Chavarri, que tenía un programa de puro metal en WN también, ¿no? Y de alguna manera u otra se comenzó a armar un concierto en Cajamarca para la época de carnavales del año 98, que fue toda una experiencia, porque, bueno, tomamos el bus, salimos de acá, recuerdo un viernes a las 10 de la noche, nos fuimos en Palacios, me imaginé, me acuerdo, y, y llegamos a Cajamarca a las 5 de la tarde del día siguiente, porque justo era época de Huaycos, es la época del niño, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una especie de transbordo esperando a que nos hagan el pase. Llegamos a Cajamarca como a las 5 de la tarde y esa misma noche tocábamos, ¿no? Entonces fue como que ya agarra tus cosas, volando encima. Llegamos, bajamos del bus, estamos subiendo el taxi y ya nos comienzan a tirar los baldazos de abuelada, pues. Y genial, porque nos sirvió para poder conocer gente. Yo me quedé un poco más de tiempo porque no hubo pase. Tengo familia en Cajamarca, mi familia materna es de allá. Y bueno, eso me sirvió para pasar un poco más de tiempo. Me hice amigo de Oscar, la gente de Unidad 4, Héctor Pérez, bueno, con Miki también, que nos veíamos de cierto tiempo en tiempo. Eh, bueno, entre otras personas, el Calico, que en paz descanse, Z y todos. Y eso permitió que haya cierto tipo de contactos posteriores, ¿no? Para otro tipo de eventos también. Y junto con Aratron estuvimos, bueno, yo canté con ellos hasta el año 98 aproximadamente, eso fue algo de un año nada más. Y salgo de allí para entrar a cantar en Sabatán, si no me equivoco ya. Por ahí estaba haciendo un pequeño recuerdo de esto. O sea, entro a Sabatán, donde tocábamos con Abdul también, estábamos el Sepul, Abdul. En ese tiempo tocaba con nosotros Iván Más, quien es el guitarrista también de Incinerate, no, al Charro, al que le llamamos el Charro. Y tocábamos puro covers al inicio. Tocábamos covers de Venom y de Creator, ¿no? Por el Liquid Satan, el Countless Battery, Phobia de Creator,
y teníamos una sola canción propia, que yo no sé tocar ningún instrumento, pero con una guitarra de palo compuse esta canción que después Abdul mejoró, que se llamaba Calvario. Un tiempo después de Josabatán, entró a Hijos de la Nada. Bueno, estaba en las dos bandas al mismo tiempo. Entró a Hijos de la Nada en 98 también, y estaba con las dos bandas al paralelo, pero siempre me llamaba más la atención hacer algo propio que tocar covers. Claro. No, ha sido algo que me parece mucho más interesante porque puedes jugar con muchas cosas, ¿no? Y con Hijos de la Nada estuve hasta cerca del 2000, que Abdul, bueno, Abdul sale. Yo traté de manejar un poco la banda porque había mucha entrada y salida de integrantes, hasta que la banda pues quedó en nada, ¿no? Grabamos dos demos con Hijos de la Nada. Con Sabatón teníamos solamente algunas grabaciones de sala de ensayo, desde consola. Pero ese registro nos sirvió para tener las bases de Calvario. Un tiempo después, con Hijos de la Nada, creo que se consolidaron algunas cuantas ideas en cuanto a lo que yo quería hacer con mi voz, en cuanto a lo que yo quería hacer con música. Y ya tenía la madurez un poco más grande en cuanto a esa parte, ¿no? Y teniendo los demos, hicimos unas pequeñas dirigidas con Hijos de la Nada porque nos fuimos invitados por gente de Lambayeque, de Paul Muro, de Violencia. Estaba la gente, Oscar nos pasó la voz, viajamos con gente de Cajamarca y se armó el Ese encuentro fue, creo, esa relación que hubo entre Cajamarca, Lambayeque y Trujillo, ¿no? Lambayeque y Trujillo, claro. Ujú. ¿No? Entonces nos invitaron para tocar. Nosotros, si no me equivoco, le pasamos la voz a Marco Reyes y viajamos juntos con Mickey Mallory para tocar en Lambayeque. ¿No? Fue un concierto súper chévere. Se armó una especie de hermandad, hicimos nuevos nexos, hicimos amistades duraderas. Ahí es donde conozco, por ejemplo, a Ronald Lizana, justo en ese concierto, ¿no? Luego el concierto se hizo acá en Trujillo, que se llevó a cabo en el Club Palermo. Parte de ese registro lo tiene ese todavía en el VHS, ¿no? Ahí está parte de la demencia nuestro. Ahí tocó también Río Negro, no recuerdo si vino Unidad 4 también, vino Dale Vuelta de Lima. Eh, Tuvimos unos cuantos conciertos más. Se experimentaron con algunas cuantas cosas, como por ejemplo la incursión de un actor en escena, como era el Chiguela, ¿no? Eh, y comenzamos a experimentar distintas cosas, ¿no? Y como te decía antes, creo que a diferencia de las otras bandas en las que yo estuve, Hijos de la Nada no era netamente metal, sino era a lo que la gente le llamaba metal fusión, ¿no? Teníamos incursiones de distintos tipos de estilos musicales, dependiendo de la canción. Y hay muchas canciones que quedaron en nada, porque las ensayamos, pero nunca terminamos tocándolas en vivo. Y tampoco se terminaron grabando, ¿no? Solamente existen los registros de estos dos demos. Si alguien tiene el segundo demo, por favor, pásame la voz. Eh, Cosas que pasan, mira, más de 20 años, ¿no? Bueno, y dentro de esta banda también pues tuvimos muchos músicos, como por ejemplo, en un inicio tocaba Abdul, estaba Carlos Arce, que tocó en Araton, que tocó en Mickey Mallory, Arcángel, estaba Reinaldo Peña, que era de psicoterapia cultura urbana, estaba Ricardo Angulo en los teclados, su hermano. Bueno, después entré a cantar yo. Salió Carlos, entró Felio, que en paz descanse, quien tocase en terror con Chupo. Después entró Eddie Chuquival. Hubo un tiempo ya en los últimos, en la última época de Hijos de la Nada, que entró también a tocar con nosotros grados de cofradía, ¿no? Ah, Y estábamos por empezar a grabar un demo, pero a las finales nunca se concretó, no terminó y bueno, ahí quedó Hijos de la Nada, por ahí aportando un granito de arena en lo que era la escena subte de la época. de todas formas que sí. Em, y en cuanto a la última etapa, ya cuando nos concentramos en Incinerate y Estigia también, Ujú. ¿qué nos podrías contar de esa etapa? Bueno, en Incinerate fue el Sepulcro.
disculpa, siempre le decía ñato, ¿no? Entonces, cuando diga ñato me refiero a ese Puy. Ah, ya, correcto. Y ñato me pasa los y me dijo, me fue a ver y me dijo que quería rearmar la banda, pero con ciertos cambios. Y en ese tiempo, pues, estaban nuevamente ese Puy, el Charro, Iván Más, entró a tocar Roland Saavedra Alba, quien había tocado también en Demencia, quien así había sido bajista de Diabética, junto con Aldo Corcuera. Y un amigo a quien da la casualidad yo conocí en Cajamarca cuando fuimos a tocar con Hijos de la Nada, que es Miguel González. Y él estaba tocando en una banda post-punk en Chiclayo. Nos conocimos allá, me dijo, yo también escucho metal, ¿no? Nos hicimos amigos, todo, y al final eso casualidad, cuando me voy al ensayo lo encuentro ahí. y armamos lo que es Incinerate. Comenzamos con Calvario, que terminó siendo modificado por Roland, que era quien básicamente generaba las bases musicales y algunos de los arreglos, o la gran mayoría, y se convirtió en Calvarium. Entonces, este tema Calvario de Sabatán, terminó siendo Calvarium, que ha tocado con arreglos ya en Incinerate. Y con Incinerate hubo cosas muy interesantes, y en realidad fue tan rápida la existencia de esta banda, no porque no duró mucho, pero que tuvo ciertos alcances que no lograría o no logramos comprender mucho en su momento, y cuando hago una pequeña memoria, trato de recordar un poco al respecto, me sorprende. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos presentamos en nuestro primer concierto tocando solamente 2 canciones, que fue en el concierto con Disinterred, que vino de Lima. Y ahí hay una anécdota muy interesante, que el Gruñón, como le llamábamos a Roland, era así con los tiempos, con la música, y parece que no disfrutaba muchas veces los conciertos porque estaba renegando todo el tiempo. Tocaba el bajo y estaba, ¿no? Volteaba a mirar. Y justo cuando cantábamos, si no me equivoco, es el mismo es que el Calvario, perdón. La parte del coro decía, looking through the gates of open ones over me, staring through a dark side, who calls my name, ¿no? Entonces debía entrar en un tiempo específico, pero para él estaba microsegundos adelantado. Y como él hacía coro, tenía el micrófono abierto también. Entonces en pleno concierto decía, looking through the gates of, y él, looking through the gates of, y era como si fuera un eco. Cuando bajamos del escenario, se me acercan los distintos y me dijeron, ¡oye, qué paja ese efecto que le hicieron! Como si no te contara el eco, qué bacán. Y no era eso, sino que simplemente Roland era tan perfeccionista musicalmente que si yo no entraba en tiempo en ese momento, él tenía que entrar en el tiempo, ¿no? Y a las finales terminó dando un efecto bien bacán. Un efecto sin querer. Es una anécdota súper bacán eso de ahí. Pero bueno, regresando a lo que te comentaba. Cuando nosotros comenzamos a tocar, la gente se sintió identificada de alguna manera con el estilo que hacíamos, ¿no? Y nuestros ensayos terminaron de pasar de ser ensayos a ser mini conciertos. La sala de ensayos a la que íbamos era una especie de una sala llamada AAA, que queda atrás del Wheels, del club de tiro. Y era un lugar bien grande, ¿no? Era como una especie de sala o un cuarto amplio, y la gente entraba con nosotros con sus botellas de cañazo, o de luz cañita le llamábamos en esa época. Y mientras nosotros ensayábamos, la gente estaba chupando, ¿no? Haciendo mosh, todo. Y cada vez que llegaba a ensayar, eran más las personas que estaban Vaya. se pasaban la voz que habían ensayos de la banda y se metían a los ensayos con nosotros. Bueno, pero al final se generó una especie de hermandad, ¿no? La pasamos súper bien. Y junto con eso recuerdo que Beto Ampuero, de la Rock and World Magazine de Chiclayo, me dice, oye, déjame ayudarlos, ¿no? Con contactos, así, me gusta la banda. Entonces al final terminó siendo una especie de madre. Y me dijo, mira, va a venir tal compadre de Francia a Lima, graben algo. Y ahí grabamos 3 de los temas que están en el demo que sacó Ronald, ¿no? Y comenzó a moverse.
comenzó a moverse por todos lados esa grabación. Me dijo, voy a sacar en un siguiente número un compilado, graben otra canción. Y grabamos ahí Perpetual Lies en el estudio de Aldo Corcuera. Y comenzó a moverse por todos lados. Y en ese tiempo no existía MySpace, no existía Facebook, no existía Bandcamp, no existía nada, Nada, absolutamente nada. el Todo era mano a un mano nomás. formato cassette y carteo, ¿no? Entonces, ahí había cosas, un movimiento bastante interesante. Y Ronald, si no me equivoco, una vez agarra y me dice, Chato, ¿sabes qué? Tengo un amigo que va a sacar un tributo, no recuerdo si era Arthur Joaquín, y sería paja que ustedes participen, estén interesados. ¿Qué les parece? Allá, bacán. Y a las finales algo pasó, creo que el patita este murió, y no quedó en nada. Nos invitaron a tocar en Ecuador también, algo ocurrió y no se terminó dando. Pero en una banda que tenía creo que 1 año o 2 años de existencia o menos, no, bueno, entre año y medio de existencia, que ocurriese tantas cosas seguidas era abrumador si es que lo pensamos ahorita. Pero vivíamos al límite, así, en todo lo musical en esa época, y era simplemente hacemos música y punto, ¿no? Y dábamos lo mejor a nosotros para hacerlo. Y lo bonito era que no éramos solamente una banda, sino que nos hicimos una especie de hermanos, ¿no? Claro, Y junto con hermanos. nosotros iban más personas, ¿no? que eran nuestra mancha. Y eso se hizo bastante, bastante bacán. Lamentablemente, bueno, pues Roland viaja a Paraguay, lamentablemente fallece, y ahí ya vino pues por más que se quiso retomar la banda en una oportunidad, pues quedó en nada, ¿no? Claro. Hubo por ahí interés de algunas otras personas de sacar estas grabaciones en EPs, en Speech y demás. Lamentablemente nunca se llegó a dar nada, y hasta que Ronald concretó pues lo del tape, ¿no? Que ya salió, que ya por ahí se estaba moviendo, ¿no? Y que es un buen material, por supuesto. Bueno, es un registro bastante interesante que trae muy buenos recuerdos, sobre todo de grandes hermanos, y que nos remontan a momentos muy, muy buenos, ¿no? Muy Sin agradables, dudas. muy, Se muy nota que la alegres. pasaron recontra bacán en un momento corto, ¿no? Eso de Sí, simplemente que tu ensayo se convierta en un mini concierto es sin dudas algo que pocas veces sucede, ¿no? sí, y lo bacán era que nosotros éramos, bueno, es que creo que por la misma personalidad del C de Pulver Roland, de alguna manera u otra, nosotros nunca nos sentimos cortos en tocar con cualquier tipo de música. ¿Y a qué me refiero a eso? Que justo en esos años ya comenzó una división. Se comenzó a hacer ya conciertos metal solamente con bandas metal, y el resto de bandas fueron excluidas. Y nosotros nunca comulgamos con esa idea. Así que podíamos tocar un concierto metal como podíamos tocar un concierto de lo que llamamos hardcore, ¿no? Eh, Porque nuestros amigos están en ambos lados, Ujú. ¿no? Porque la gente que estábamos ahí veníamos de años atrás y nunca vimos esa división. Sí, Simplemente éramos amigos y punto. Nos reuníamos en siempre la se casa de armas los fines de considera, semana a chupar bien, ¿no? siempre se considera un aspecto raro, ¿no? Bueno, en Lima yo lo diría que hasta normal porque es una escena muy grande, ¿no? Pero hacer Trujillo una escena corta que hay en este tipo de cuestiones ya lo lleva a uno pues a un punto creo eh, equívoco, ¿no? Sin dudas que sí. Y de esta última faceta en Estigia, ¿qué nos puedes comentar? En Estigia. Con Estigia yo tengo dos partes, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, una vez que muere Incinerate, yo me alejo de todo. Dejé de cantar durante algún tiempo hasta que en un momento fue una amiga me dice, oye Jorge, puedo ir a verte, quiero conversar contigo. Y yo, oye, acá. Iba a verme con Willy, que es el guitarrista fundador de Estigia, y me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando un vocalista, nos gustaría probarte. Y a las finales, bueno, terminamos ensayando y me terminé quedando con ellos. Hicimos algunos cuantos arreglos a los primeros temas, tocábamos dos covers de Judas, que eran Metal Gods y el famoso Breaking the Law, que tenía también un feeling para mí, ¿no? Y durante algún tiempo estuve con ellos, de ahí me dediqué a trabajar más y dejé la banda, pero el tiempo la retomé. Y cuando regresé a tocar en ella,
vi que podíamos hacer algo un poco más interesante, ¿no? Y en ese tiempo ya aparece MySpace. Entonces, y ya no necesitabas llevarte una grabadora, sino bastaba con un USB que ponías y grababas, y con un MP3 ponías a grabar y grababas los ensayos, pues, ¿no? Y los pasábamos por los juegos electrónicos, y había más tecnología en ese tiempo. Así que me comenzó a gustar porque ya comenzó a tomar una etapa diferente en lo musical y era más death metal, algo que no era en Metatron, algo que no era en Hijos de la Nada, que no puedo compararlo, no pienso compararlo porque es muy diferente en Incinerate, pero que también tenía un feeling diferente también para mí, ¿no? Por mis gustos musicales. Y comencé a grabar y comenzaba a colgar algunas de estas grabaciones de los temas, aunque sonaban recontra chancro, ¿no? En el MySpace de la banda, cuando de pronto, después de algún tiempo de haber tocado en conciertos acá con distintas bandas de Lima que venía y de otros lugares, Paul Córdoba me dice, bueno, Paul Córdoba es, en un tiempo era editor de Gate of Horror Scene, a quien conocí en fines de los 90, principios de los 2000 por Hijos de la Nada, nos entrevistó Abdul y a mí, y después inició un sello que era Gate of Horror Productions, y me dice, ¿no les interesaría sacar un disco con Gate of Horror? Y le dijimos, oye, bacán, ¿no? Y yo comencé a ser pues un vocalista, el encargado de las entrevistas, de hacer medio de mover, contactar medios, entre otras cosas, el diseñador web, porque había trabajado de diseñador web también, eh, como freelance en otros momentos de mi vida, y comencé a mover la onda un poco más. Es ahí cuando entramos a grabar el EP, un EP que se grabó en el 2006, si no me equivoco, de haber sido 2006, justo para Navidad de ese año. Entramos y grabamos 3 canciones y comenzamos a moverlo y había buena aceptación. Hay un momento justo en este tipo de promoción con la banda que me pareció interesante y que era la prueba, ¿no? Siempre me pareció que hacer música en vivo no era solamente subirte a un escenario y tocar. En lo personal me parece que tú debes tocar para ti. Si a ti te gusta lo que tú haces, a la mierda el resto, ¿ya? Y me gustaba lo que hacía. Pero hay momentos donde tú tienes que dar a entender que no solamente es música, sino también hacer un show, hacer un concierto significaba plantarte bien, cagar checos, ¿no? Entonces nos invitaron a tocar en un concierto organizado por el programa Radio de Chupo, Frecuencias Sin Fronteras, en Millennium, creo que se llamaba el local, no me acuerdo bien ahorita. Y cuando llegamos éramos la única banda de metal dentro de este concierto. Horas antes dije, no, está bueno. Busqué en internet algunos pedazos de películas de terror y me quedé con una de mis favoritas, que es Hellraiser. Y puse la parte donde gira la columna, no sé si has visto Hellraiser, donde gira la columna y Pinhead comienza a hablar, ¿no? Pero es bien tétrico. Entonces quemé como 5 veces ese mismo audio que duraba algo de 15 segundos. Me fui con mi disco, quemé 4 copias del EP, saqué fotocopias a la portada que utilizamos una pintura de Gustave Doré como portada. Y cuando subimos al escenario, nos pusimos ahí, me acercó al pata de los equipos y digo, por favor, ponte este disco antes de que toquemos. Dale las luces, apaga las luces hasta que escuches el primer tarolazo. ¿No? Entonces, escuchabas, pues, sí, me trae la concha de tu madre, no de mierda, paja, ¿qué haces ahí? ¿No? Era bien hostil en ese momento la diferencia. El ambiente, ¿no? Es que ya había habido esta separación, ¿no? Muchos años antes no había esta costumbre de compartir escenarios con otro tipo de estilos. Y bueno, y estaban las diferencias de edad también, de alguna manera, ¿no? Entonces, suena la intro, termina la intro
Y Edgar, que era el baterista en ese tiempo, comienza con el tarorazo. Ta, 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 ta. Da el platillo, comienza la guitarra y prenden las luces. Y comenzamos a tocar. Y empezamos con el tema más rápido que teníamos. Entonces, de, la, de este rechazo inicial al impacto, generó un cambio total en la gente. Y se comenzaron a sacar la mierda, ¿no? Y mientras tocábamos, me agarraba, a lanzar unos cuantos promos. Y eso generó también una mayor aceptación en un público diferente. Y fue interesante. Ya después ingresamos a hacer arreglos y entramos a grabar lo que después sería Anthems, que es el disco que sacó la Gate of Horror en formato original. Y fue una experiencia bastante interesante como banda, entrar a gente distinta a grabar el disco, porque también esto nos abrió puertas en otras ciudades. Y con el tiempo terminamos incluso tocando una fecha en Ecuador, hace cerca de 6 años. Y para que fue muy enriquecedor en distintos aspectos, no musicalmente, generando lazos de amistad con otras personas, con quienes no paraba antes de, y haciendo lo que me gusta, pues, ¿no? Claro. Al extremo. Y qué interesante porque incorporas, bueno, creo que ya se denotaba de antes, ¿no? Pero aquí, con esto que me dices, preocupado no solamente por lo musical, sino también por el show, ¿no? Porque sin duda que cuando alguien se presenta frente a un público, fundamental eso, ¿no? A veces, hasta en algunos casos, eh, digamos que complementa la música propiamente dicha, ¿no? Sin dudas que sí. Y no fue esa fue la primera vez, después hicimos otro tipo de cosas, ¿no? En un concierto nunca me voy a olvidar, tocamos solamente 3 integrantes de la banda. Yo me rapaba en ese tiempo, bueno, me rapé no sé mucho, recién me está creciendo el pelo. Me afeitaba la cabeza y se me dio la locura, hice una especie de sangre falsa, por ahí en YouTube creo que hay un par de videos sobre eso, me lo eché en la cabeza y parecía como si estuviera con la cabeza llena de sangre, estaba tocando ahí. Para otro concierto me fui, conseguimos una túnica esta con capucha. Yo tengo una quija de burro que me regaló Toño Indestructor, que, bueno, ahora Morosa, en ese tiempo en Vomit. Le pusimos un palo negro, le amarramos, tengo un cráneo también, y le dijimos a 2 amigas, y como cuando estábamos por tocar estaban todos en el escenario, y yo entré con toda esta túnica, con la capucha puesta, no se me veía más que parte de la boca nada más. Estrella iba con el cráneo y la cuerda iba con el otro en la mano y caminábamos la gente como que, ¿qué pasa acá, no? Y en el escenario me sacó la tónica y comenzamos a tocar y era jugar, pero Claro. fueron cosas muy interesantes. Sin dudas que Y, ver eso. Y ojo, porque de repente lo puedes chequear en conciertos internacionales que quizás se ha implementado mucho, pero no había visto yo nunca, por ejemplo, o por lo menos he escuchado en el ámbito más local, no, no había escuchado uh-huh. realmente. Escucharlo de ti es algo novedoso para mí. Eh, Hay una cosa que me has señalado ahorita, no sé sin querer o queriendo, pero que justamente iba también con la pregunta número 4, ¿no? Eh, Esos cambios radicales, ya me hablabas, ¿no? Que de pronto la escena que era siempre muy unida y luego los metaleros con, digamos, los subtes o los hardcore ya no podían verse. ¿Cuánto cambió la escena esa noventera en la que iniciaste para la que es posterior a los 2000? Bastante. Es que es, a ver, cambia bastante, no porque necesariamente quienes iniciaron esos son los que generaron los cambios y se mantuvo, sino que con el tiempo llegan nuevas personas que se van adecuando a una realidad diferente, ¿no? Entonces, muchas de las veces seguimos los grupos, ¿no? Y los estándares que se vienen dando. Y eso generó esta división, donde a las finales el metalero paraba con el metalero, el subte paraba con el subte, y dentro de los mismos metaleros existen aún, creo, grupos, ¿no? Que es normal a las finales, digo, ¿no? A las finales es normal que haya cierta segmentación dentro de todo tipo de sociedad, pero bueno, cambió enormemente ese tipo de hermandad. El hecho de que
existan ciertas predilecciones en el ámbito musical, creo que no debería ser un causal para que se genere tal división en algo tan... eh, suena niño, ¿no? El hecho de que ese sea la causa de una división dentro de algo como lo musical, ¿no? Claro. En una ciudad tan pequeña, no, nunca me pareció. En algún momento nos llamaron poseros por eso, pero estamos viejos para hacer caso a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Me Así que... comentó en algún momento Abdul también, eh, bueno, él participó en bandas metal, las que denominan white, que también justamente había una escena, ¿no? Entre los black y los white. Bueno, Ujú. creo que ahí Bueno, se entiende un es que poquito no más. es entre los black y los white, porque bueno, el black metal es un subgénero dentro del metal en sí, ¿no? Pero sí, el metal dentro de toda su concepción tiende mucho a la parte oscura, ¿no? Oculta. No necesariamente, no hace mucho vi alguna entrevista que le hicieron a este patita Barbie Ernest de Burzum, no una entrevista, sino un video de videos de esos que él grababa y decía, ¿no? Que el satanismo en sus inicios, en los inicios del black metal, luego de época de Euronymous y demás, no necesariamente era que iban a seguir una iglesia satánica, sino era una especie de rebeldía a lo que había llegado el cristianismo a su país, ¿no? Claro, Sino que ya después hubo quienes tergiversaron la idea y sí tomaron el satanismo como eh, su religión dentro de esto. Y sí, dentro de todo creo que la música que nosotros tocamos de alguna manera u otra y que utilizamos ciertos símbolos que terminan siendo simbolismos y para algunos, que terminan siendo ideologías o religión para otros, están bien marcadas desde sus inicios, ¿no? Dime qué banda de metal que hayas escuchado no tenga algún tipo de vínculo con un tema oscuro. sí, Entonces, que vengan por ahí en el mismo estilo musical donde están hablando de, por ejemplo, un Once Upon the Cross de The Side y de pronto venga alguien toque las mismas notas, pero hablando de Dios, es como que no encaja, no encaja. claro. Y Ojo, soy muy respetuoso de creencias, de opciones, entre otras cosas. No soy quien para estar marginando a nadie por este tipo de temas, pero en lo musical me parece que ese tipo de temáticas no van, no, ¿no? y además dices algo muy cierto, ¿no? Ese carácter semántico que la música tiene en realidad, ¿no? No parece muy remarcado porque finalmente es música, ¿no? Pero hay simbolismos que ya están inmersos dentro de la música y que no se les puede separar, ¿no? Ujú. Sin duda que sí. Interesante. Mira, bueno, esto en realidad explica muchas cosas dentro de lo que es de esa diferenciación que, bueno, ya había escuchado algo respecto de los finales de los 90 a inicios de los 2000 cuando hay todo un conflicto, se puede decir, musical. Claro, hay otros factores, sin dudas, pero por ahí va la situación, ¿no? Y bueno, de repente una cortita nada más, Jorge. eh, Respecto a lo que hiciste más allá de participar en bandas, entiendo por ahí que participaste también en radios, creo que me comentaste la vez pasada. ¿Qué otros proyectos, bueno, obviamente tendientes a la música, participaste, pero en los que no fueron agrupaciones? Hice en realidad bastantes cosas. Eh, Fue en las 2000 más o menos, también, inicio del 2001 yo comencé con un webzine, una revista en línea. Como comenté hace unos minutos, hubo un momento en mi vida en el que me desenvolvía como diseñador web y multimedia. Entonces, aparte de ser eso, uno de mis ingresos, lo utilicé para poder tener cierto tipo bueno, de mover un poco la música, ¿no? Hacer que bandas que no se conocían se conozcan un poco más en ciertos momentos, en ciertos lugares, de ciertas personas. Entonces comencé lo que se llamó en su tiempo Darknessing, eh, teniendo cierto tipo de alcance, ¿no? Porque el primer número en el cual tuve por ahí
por ejemplo, entrevistas con psicorragia, con epilepsia, las reseñas de La Pasión de lo Mortal de Psicorragia, de algunas otras producciones que me llegaron. Siendo yo tengo un cariño muy grande por la escena mexicana, no solamente por lo que ellos representan musicalmente dentro del metal, sino porque fueron de las primeras escenas que apostaron por este proyecto mío, ¿no? Cuando yo comencé a mandar emails diciendo que estaba iniciando una revista, fueron bandas como Black Torment, Domain, entre otras, que me enviaron material suyo para hacer reseñas y después hacer entrevistas. Y generando cierto grado de amistad, terminé haciendo lazos amicales muy fuertes con gente de estos lugares, tanto así que en esos primeros años, mucho antes de pensar en pandemias, estábamos incluso, recuerdo, generando ciertas ideas de formar una banda internacional, ¿no? Por ejemplo, el guitarrista de Pixty quería tocar guitarra, el bajista de Morbus Pixty era de México, el bajista de Morbus de Venezuela, y estábamos elucubrando algunas ideas de un proyecto de gente de distintos lados, a ver si podíamos sacar algo a flote. Pero bueno, la realidad de esos tiempos era muy complicada, ¿no? Y es algo que ahora se ve Es de una verdad, manera ¿no? más sencilla. Antes de la pandemia hubiera sido muy novedoso, quizá ahora ya no tanto. Yo te estoy hablando año 2002, 2003 más o menos. Bueno, y tuvimos con Darnesin estuve cerca de 8 años, 8 o 9 años trabajándolo. Me llegaron discos de distintas partes del mundo, hice amistad con gente de distintos lugares, conocí bandas y países que ni siquiera había escuchado en mi vida. Fue muy enriquecedor en ese aspecto. Incluso no hace mucho me terminé contactando nuevamente por Facebook con el guitarrista y vocalista de una banda de black metal sinfónico de Rusia, con quien hicimos una amistad allá por mediados del año 2000 y perdimos el contacto como 15 años, ¿no? Y lo hemos retomado ahora que existen las redes sociales. Aparte del webzine, colaboré un tiempo con un webzine español también. Hice reseñas para una revista nacional. Fui editor de Brutal Sound Scene junto a mi buen amigo Omar García de Chiclayo. Viajábamos cada cierto tiempo para poder armar estas ediciones que eran impresas. Bueno, salió una. Y después tuve un podcast primero, un podcast Claro. que le llamé Soul Blaster, que todo comenzó con un momento de ocio y dije, mira, todo el mundo habla de hacer sus listas, bueno, yo voy a hacer un mix, ponerlo ahí y que le escuche que quiera. ¿No? Y puse 15 canciones que me gustaban y le puse le hice un logotipo y lo puse en una web. ¡Ay, qué chévere, chato, ponle tu voz! Y ahí comenzó Soul Blaster como podcast. Tuvimos como 35 o 36 ediciones de como podcast, ¿no? Y me llegaba material de distintos lados también, en digital y en físico. Junto con Soul Blaster, de allí llamó la atención a un amigo de Arequipa, me dijo, mira, tenemos una radio en línea, ¿no quieres tener tu programa en vivo? Ya, dale, ya. Y en Escudo de Metal se llamaba en ese tiempo. Comencé con Soul Blaster en vivo ya como programa en línea. Y teníamos gente de distintas partes del mundo, también, bueno, de Latinoamérica, programas. Y hice una cuña para el programa, recuerdo, ¿no? Decía, nunca me olvidé de esta acá, estaba en ese tiempo hasta las 6 de la mañana me vacilo, ¿no? Estaba esa canción de Ya. moda, y decía, buscas esto, ¿no? Y comenzaba esa canción, busca, o esto, de una canción de emo, ¿no? O esto, y canciones así súper comerciales. Le dije, bueno, entonces este programa no es para ti. Y comenzaba ya con la cuña de mi programa, ¿no? Y a la gente de la radio les gustó, me dijo, ya, hazme una cuña para mí también. Y comenzamos a hacernos cuñas todos, ¿no? Intercambiar cuñas. Bacán, bacán. Y fue súper chévere. Después de eso tuve también Next, tuvo también su radio en línea, me invitó, tuve programa en Escudo de Metal, lo tuve con él, después en Rock Studio se llamaba, después sacó Frecuencias Sin Fronteras como web también, participé con él en su tiempo, año 2015, 2014, si no me equivoco, y básicamente esas fueron mis participaciones en lo musical fuera de las bandas.
con Soul Blaster ya tenía lo de la radio, lo del podcast, y comencé a hacer también compilados de bandas de metal de provincias, porque consideraba que, si bien es cierto, el metal nacional estaba siendo considerado en distintos lugares como interesante, muy pocas veces se percibía el apoyo a las bandas de provincias, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en esos años iba a haber un tributo a Morten, y todas eran bandas limeñas y una extranjera. Y yo alcé mi voz y dije, oye, pero compadre, y provincias, no, vale, el hecho de que tú tengas tu banda, no sé qué, yo no estoy hablando por mi banda, hay muy buenas bandas en todo el país. Ajá. Lima no es, el Perú no es Lima, Ajá. ¿no? El Perú no es Lima. Y bueno, Hasta ahora no lo aceptan, creo. bueno, entonces, bueno, disculpen mis estimados amigos, regresen a la capitalina, pero en ese tiempo sí saqué ronchas con ese comentario. Fue un poco complicado, pero... Y así que opté por sacar compilados electrónicos. Saqué 3, se llamaban Emerging from Darkness, bandas de distintas ciudades, y solamente eran metal de provincia. Y comencé a moverlos, ¿no? Era pura descarga, descarga. Se terminaron descargando más de 500 veces cada uno de estos compilados. Lo movíamos por distintos medios también. Y después saqué otro compilado, más de 23 bandas, pero ese sí era puro metal extremo, de thrash a lo más extremo del metal, también para descarga, con un pequeño fanzine ahí, entrevistando a cada uno de los grupos que participaban. Era una manera que yo consideraba podía apoyar a la escena, ¿no? Mucho más allá de mi trinchera como parte de una agrupación. Ah, Y es sí, pues. básicamente eso lo que hice. En realidad lo que cuentas, aunque terminas diciéndolo básicamente, es toda una vida de compartir música, en este caso metal, de resaltarla también, eh, más allá, pues obviamente de participar en una banda y es todo un proceso muy, muy interesante realmente. Y bueno, de mi parte estoy muy contento de haberte conocido, Jorge. Bueno, ya había escuchado de ti antes. Bueno, te comento, ¿no? Antes que Ángel, bueno, Ángel me había pasado tu contacto. Me dijo, mi amigo ha participado en la banda Estigia. eh, no sabía todavía que tú eras Georgie, ya varios me habían hablado, hoy tienes que buscar al Georgie, me decían así, y yo no sabía quién era hasta que me identifiqué y me di cuenta que ese contacto era tuyo, y cosas que uno, bueno, por la casualidad termina por conocer. Como te dije, estoy muy contento de eso y bueno, de repente tienes algún tipo de conclusión o palabra final de la entrevista antes de cerrarla. Bueno, nada, solamente agradecerte por esta oportunidad, y sobre todo por el hecho de dar a conocer un poco cómo se vino gestando toda esta escena que tenemos ahora, ¿no? Porque conocerla solamente por la actualidad no te pinta todo lo que se tuvo que hacer para que se esté donde se esté. Y nada, estoy un poco perdido por ahí, pero igual siempre a todos los amigos de esas épocas y posteriores les tengo un aprecio bastante grande, porque formaron parte de mi vida, ¿no? Comencé muy, muy joven en toda esta situación. Y nada, muchas gracias por esta oportunidad. Cuídate mucho, cuídense todos, y que esperemos esta situación de la pandemia cambie y mejore lo más pronto posible para poder emprender nuevos proyectos. De hecho que sí, hermano, y nuevamente pues agradecerte por tomarte el tiempo de participar en la entrevista. Espero seguir en contacto, seguramente cuando empiece a redactar te avisaré para corroborar algún dato y seguramente estaremos en comunicación nuevamente. Bueno, Normal, compañero. me Cuídate. despido, Un hermano, abrazo. cuídate mucho, nos vemos, cuídate.